Nuestro ponente de esta tarde tiene formación interdisciplinaria. Va a desarrollar el tema la importancia de un periodismo filosófico a propósito de Francisco Miro Quesada Cantuarias. Es profesor de Filosofía de la Universidad de Lima, licenciado en Comunicaciones por la Universidad de Lima, magíster en Filosofía por la Universidad Mayor de San Marcos, miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación Episteme de la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente está cursando el último año de doctorado en Filosofía en esta universidad. Su línea de interés de investigación filosófico es el lenguaje, comunicaciones, estética, literatura y postmodernidad. Bienvenido, profesor. Gracias. Bueno, yo prefiero hablar, ¿no? Al igual que la persona que me precedió, desconfío un poco yo de las plataformas digitales. Creo que distrae. Lo que quiero en realidad es tener toda su atención. Entonces, voy a tratar de no leer incluso. El tema de Francisco Miro Quesada y sus columnas ha sido soslayado, porque como lo mencionó Joel, me parece, todo el mundo se ha centrado pues, en los temas filosóficos, digamos, y la labor periodística de Francisco Miro Quesada ha sido soslayada. No voy a referirme al cómic Super Cholo, no. Básicamente esta ponencia nace como producto de luego haber leído sus columnas de opinión como director del Diario del Comercio. Dicho sea de paso, es rendirle homenaje a él porque es un lujo tener un filósofo como director de un diario. Ustedes revisen si de todos los diarios en la historia del periodismo en Perú hay algún filósofo, creo que el único es Francisco Miro Quesada. Sin embargo, no voy a hablar estrictamente de lo que yo pienso de sus columnas. El propósito no es pues criticarlos para mi punto de vista sobre las columnas, sino más bien lo que las columnas han despertado en mí. Y lo que las columnas han despertado en mí son una crítica hacia la filosofía y una crítica hacia el periodismo. Y entonces, básicamente, esa va a ser mi ponencia. Y dicho eso de paso, muchas de las ideas que voy a compartir con ustedes son parte de mi tesis de doctorado que espero sustentar a fin de año. Entonces, hay información caliente, digamos, ¿no? Que todavía no está. Ustedes van a escucharla y espero contener sus alcances. Me contaba un profesor, amigo mío de esa universidad, no voy a decir su nombre, especialista en ética, ya deben saber quién es, que hace algún tiempo, justo en el auditorio Ruso Delgado, un ponente, no voy a decir de qué universidad, una universidad muy cercana a esta, empezó su ponencia de esta manera: para hacer filosofía hay que saber griego. Naturalmente, pues, me parece discutible eso, ¿no? Altamente discutible. Ahora, Deleuze, el filósofo francés, escribió lo siguiente: hay una tendencia por parte de los filósofos a creer que si no leemos a los clásicos no podemos hacer filosofía. Es decir, solamente luego de haber leído a Aristóteles, Platón y Aristóteles, por ejemplo, estaríamos capacitados para descubrir la filosofía. Naturalmente yo estoy en total desacuerdo con eso y es un poco una de las ideas que vamos a desarrollar ahora. Porque si pensamos de la siguiente manera, el quehacer filosófico, el reflexionar, el hacer filosofía, no el estudiar, sino el hacer filosofía, se trata de un ejercicio libre, de libre pensamiento, donde no deben haber límites. Esa debe ser la postura del que hace filosofía, no ponerse como un límite de determinado autor, sea griego u occidental, digamos, ¿no? Sino más bien propuestas que vayan más allá de eso, no solamente circunscritas a determinados autores clásicos o a determinados temas, como pueden ser el ser, la realidad, lo real, la verdad, sino ir más allá. Creo que esa es la verdadera labor filosófica, ir más allá de eso.
digamos, empujar los límites. ¿Qué es lo que revela Deleuze al decir que se cree que debemos estudiar a los clásicos? Se está diciendo que hay una mirada dura, inflexible. No hay una mirada transdisciplinar. Hay una mirada que dice lo siguiente: si no lees a Aristóteles, si no lees a Platón, si no lees a Sócrates, no puedes hacer filosofía. No puedes descubrir el mundo. Y por ahí va la crítica de Deleuze. Yo creo que eso refleja el temor a nuevas posibilidades, a descubrir nuevos paradigmas, vale decir, el temor a lo desconocido. Es mucho más cómodo, digamos, hacer filosofía de escritorio y simplemente hablar de lo que tú conoces y desde determinado punto de vista. La propuesta de Deleuze es más bien, hay que ir más allá. Hay que ir más allá de los griegos. Si somos peruanos, no solamente hay que leer a Emilio Quesada, hay que leer a los peruanos y a los extranjeros también. O, dicho en otra clave, no solamente a los extranjeros, también a los peruanos. Y a los latinoamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que leer a todos. A eso debe aspirar todo el que se ocupe de la filosofía. Bueno, yo creo que se trata de atrincherarse, para decirlo con Michel Foucault, para atrincherarse en el poder que te da saber conocer un autor y la orfandad en la que te encuentras si sales de ese autor. Si te preguntan de otro autor, no vas a saber qué decir. Bueno, desde mi punto de vista, lo ideal sería, mientras más sabes y más dispares tu conocimiento, más aporta a ti. Mientras más te especializas, aunque suene contradictorio, más limitado estará tu conocimiento. Yo sé que algunos, bueno, hay una tendencia a la especialización en la actualidad, pero creo que se deja de lado esa visión panorámica, holística, que aquel que hace filosofía debería tener. En todo caso, jugar equilibrista, especializarte y también tener la capacidad de abrir al mundo. Yo creo que por ahí puede ser tal vez alternativa. Ahora, creo que yo no puedo concebir personalmente alguien que hace filosofía que no le guste el cine, que no le guste la literatura, que no le guste la estética, que no le guste la psicología, que no le guste la historia. Creo que eso aporta. Antes de ayer, en la inauguración de este coloquio, habló Francisco Emilio Quesada. Naturalmente, él les aporta después de 100 años, un poco que trastabillaba, y sus frases fueron: la filosofía busca la verdad, dijo, y la cultura, dijo. La cultura es importante, y por cultura yo entiendo el conocimiento. Pero no solamente el conocimiento del libro, el conocimiento del mundo de la calle también. Estar atentos a todo lo que ocurre. O sea, ¿por qué el filósofo no puede hacer sociología? ¿O por qué existe esta falsa idea de que la sociología, la antropología y la filosofía no están imbricadas? En realidad sí están imbricadas, pero todavía hay una tendencia filosófica a querer separar todo eso. Y creo que eso es un error. Más bien hay que aprender de los sociólogos, hay que aprender de los filósofos, de los antropólogos también, ¿no? Eso es lo que decía Pierre Bourdieu, el francés. Él es filósofo, fue filósofo y sociólogo de formación. Y él decía, hay que leer novelas. Pierre Bourdieu recomendaba leer literatura para aprender de los literatos. ¿Para aprender qué? La sensibilidad cuando vemos el mundo. La sensibilidad que a veces creo el filósofo no ve por su ceguera. La ceguera que lo mueve a buscar las esencias, el ser, el tiempo. Y dejamos de lado lo que ocurre en el
mundo más concreto, en el más acá, digamos. Ahora bien, algo interesante es esto, volviendo a lo del Deleuze, la idea de leer a los griegos. Cuando uno escribe, y ustedes lo saben, cuando uno escribe, no sabe el alcance que va a tener lo que escribe. Es decir, cuando yo sustente mi tesis de doctorado, van a pasar miles de años, no sé cuántos años, para saber realmente el valor que tiene mi tesis, si es que acaso tiene un valor. Mucha gente vapulea los aforismos de Nietzsche o de Wittgenstein, porque son breves, pero un solo aforismo tiene una potencia que es suficiente para darte argumentos para criticar el mundo. La crítica de la razón pura de Kant, las obras de Hegel, de Aristóteles, no necesariamente tienen un valor a corto plazo. Es decir, no es que se publican las obras e inmediatamente los lectores podemos comprender lo que ellos quisieron transmitir. Pueden pasar miles de años. Y eso es lo que dice Borges en una conversación. No sabemos cuándo, o por lo menos dice Borges, el valor de una obra tendrá sentido en el futuro. Y por otro lado, yo agregaría, no sabemos el verdadero valor de una obra. Aquello que juzgamos ahora como lo más interesante o lo más sobresaliente, dentro de poco podría no serlo. Y viceversa. Aquello que fue vapuleado en su momento podría ser revalorizado en el futuro. Ahora, a propósito de lo que hablaba sobre la cultura, lo mismo decía César Hildebrand, el periodista. Ustedes saben quién es César Hildebrand. César Hildebrand decía, por ejemplo, yo no puedo concebir que a un periodista no le guste Dalí, no le guste Chopin, no lea Borges, no tenga cultura. Puede ser la postura de César Hildebrand, puede ser discutible, pero pensemos de esta manera: ¿cuánto aporta eso a ti? ¿Cuánto aporta en este caso al filósofo o el que hace filosofía? Ver películas, ir a exposiciones de fotografía, exposiciones de arte, leer literatura, leer poesía. Aporta eso suma, digamos. Entonces, tiene que ver con la sensibilidad, ser sensibles a todo lo circundante. Y mi perspectiva es, y es lo que defiendo, lo que voy a tratar de defender es, todo eso aporta al filósofo, o al que hace filosofía. Lo dispara, digamos. Ahora, quiero mencionarles un dato. El año pasado se publicó Mundo Mezquino, Arte Semiótico Filosófico, por el doctor Oscar Quesada, que es doctor en filosofía por la Universidad de San Marcos. ¿Qué quiso hacer Oscar? Fíjense, buscó unir filosofía y caricatura, filosofía y semiótica, y caricatura y arte. Es decir, todavía hay personas que creen que Quino no es filosofía, que Quino son dibujitos, pues no, que no es nada, pues no, que Mafalda, pues, que Eduardo Labaza se le ocurrió, pues hizo un dibujito, pues, ¿no? Y no es así, pues. Claro, Mafalda es más política, pero Quino es más filosófico, ¿no? Así como Charlie Brown son más psicoanalíticos, pues, los personajes, ¿no? Es eso, ¿no? Pero una caricatura, no por ser viñetitas, dibujitos, está dirigido a niños. O sea, no es que ellos sean niños especiales. Los niños hacen filosofía. Cuando los niños preguntan, mi hijo Doménico hace miles de preguntas, a veces los profesores o los papás le decimos a ellos, ¿sabes qué? No me preguntes más.
pero en realidad estamos castrando la posibilidad de que los niños pregunten más. No hagamos eso. Deberíamos abrir los parámetros, más bien. Hay filosofía en las caricaturas. La literatura y la filosofía, por ejemplo, están imbricadas. Hay filosofía en el arte, por ejemplo, en el cine, en la fotografía. Ahora, lo que yo noto es que aún hay resistencia en algunos círculos. ¿Resistencia a qué? A aceptar esto. Creo que hay autores, profesores y desafortunadamente alumnos que tal vez consideren que se debe estudiar los griegos para hacer filosofía y que si no estudias los griegos no puedes hacer filosofía. Y a su vez que, por ejemplo, en el arte, en la cultura, no hay filosofía. Creo que aún hay resistencia en algunos círculos. Bueno, esto es lo que menciona Popper, por cierto, en Conjeturas y Refutaciones, cuando se refiere al optimismo epistemológico. Es decir, es posible llegar a la verdad, es posible llegar al conocimiento, es posible llegar a las esencias. Es un poco la idea de Popper, ¿no? Desterrar, digamos, la idea de los griegos, de algún modo, ir más allá. Eso es algo que yo, digamos, le he decidido darle el nombre de un conocimiento hemofílico, que es lo que padecen en la actualidad unos jóvenes. Porque los jóvenes, y eso lo dice Bauman también, Sigmund Bauman, consumen y eliminan, consumen y eliminan. Cuando están viendo las noticias de Facebook, las notificaciones, cuando están respondiendo el WhatsApp, entra información y la desechan. Es decir, el conocimiento, la información entra y sale. No hay nada que quede, no hay nada fijo, no hay nada que tenga espesor. Los jóvenes ahora escuchan setlist, no escuchan un álbum completo, escuchan canciones. Por lo menos en mi generación, y las de ustedes también creo, se escuchaban discos completos. Ahora escuchas un mix de 3 canciones, por ejemplo. Antes había cuestiones estables, fijas, más o menos fijas. Ahora todo es volátil. Y esa es la frase de Marx, todo se desvanece en el aire. Pero Marx lo hablaba en el sentido del devenir, que todo está cambiando, que es la idea de Heráclito. Y eso es cierto, todo es siendo. Pero lo que critica Bauman es que no hay nada sólido. Que todo es volátil. Me dicen que quedan 4 minutos. No puede ser. Estoy empezando. Pero creo que tenemos hasta las 5, ¿no? No sé. Bueno, voy a tratar de contar. Faltan preguntas. Sí, claro. Bueno, vamos. A ver. Bien, esta es mi propuesta. Hay que dejar de lado las mismas preguntas. Hay que dejar de lado los mismos caminos, los mismos conceptos, las mismas categorías. Propongo racionalidad en vez de razón, tipos estéreo en vez de estereotipos, pareceres en vez de ser, apariencias en vez de verdades, juegos en vez de reglas. Y de eso hablaba Wittgenstein. Los juegos del lenguaje son esos. Son los juegos. No se tomen tan en serio los lógicos, los positivistas. Se aterran con lo que ocurre en el mundo real, con el uso que le dan las personas al lenguaje. Pero el lenguaje es algo vivo. Al lenguaje no lo puedes estudiar desde un texto académico. Al lenguaje tienes que estudiarlo en lugar, a través del uso, a través de la praxis. Ahí está Rorty, por ejemplo. Ahí está Roland Barthes también, la pragmática de algo. No puedes estudiar el lenguaje en una biblioteca o con un diccionario. Tienes que estudiar el lenguaje in situ. No teman hacer eso. A ver,
Entonces, eso yo lo llamo también una tautología del pensamiento. Es decir, esa tautología del pensamiento que responde a indagar por las mismas respuestas anquilosadas, vetustas y apolilladas. Es decir, lo mismo. Entonces tú tienes, o tienen ustedes, trabajos exegéticos, es decir, trabajos sobre Platón, trabajos sobre Aristóteles, y todo el mundo hace lo mismo en universidades conocidas, en vez de ver otras posibilidades. Bueno, está Austin también con respecto a la pragmática. Austin tiene un texto muy bueno en inglés llamado How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con palabras. Les iba a contar una anécdota sobre Austin, pero ya no tengo mucho tiempo. Entonces, rescatemos el potencial de la pragmática. La pragmática. Tratemos de pensar más allá del lenguaje. Aunque Roland Barthes, el filósofo francés, nos decía que no es posible hacerlo, salvo a través de la experiencia mística. Somos en el lenguaje, no podemos escapar. Pero mi impresión es que hay frases que desde niño preguntamos y nos permite ir más allá del lenguaje o sacarle la lengua al lenguaje y esquivamos el lenguaje. No sé cómo explicarlo. Hay frases que los niños utilizan, que utilizamos nosotros y nadie nos las ha enseñado. Esa es una manera, me parece, de sacarle la vuelta al lenguaje. Bueno, lo siguiente es la formación, es decir, ¿qué necesita o qué necesitaría el filósofo para escribir en columnas, en medios de comunicación? Primero hay que decir algo. No se estudia filosofía. No podemos estudiar filosofía. No podemos saber en qué momento la filosofía empezó a interesarnos. Yo creo que es un proceso largo, extenso e intenso. Luego de muchas discusiones, luego de muchas lecturas. El que estudia literatura no va a ser un novelista. El que estudia arte no va a ser un pintor. Simplemente tú naces con un componente hereditario y lo explotas en la facultad. Pero si no existe ese componente, no vas a poder hacer nada. Los mejores novelistas, los mejores artistas tienen educación diversa, digamos. Los mejores novelistas o artistas, por ejemplo, no es que hayan estudiado necesariamente arte y a partir de ahí escriban o produzcan algo. Lo hacen porque sienten eso, porque es el compromiso del artista. Entonces, existe ese deseo de alterar el orden de las cosas. Es lo mismo que decía Vargas Llosa, ¿verdad? Escribir es un acto de SIDA, pues, ¿no? Matar a Dios, de cambiar el mundo, porque el mundo te parece imperfecto. Esa es la idea de Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Ahora, la filosofía históricamente es lo primero. Si pensamos con Michel Foucault, que la historia debe ser vista genealógicamente, no teleológicamente, sino genealógicamente, entonces habría que prestar atención a todo lo que sucede en la historia. Todos los pequeños instantes, no solamente las grandes historias, no solamente la historia como nos las cuentan nuestros profesores, sino en general. Bueno, me dicen que casi se me acaba el tiempo. Lo siguiente es la información y la redacción. En los comentarios podrías... ¿Sí? Bueno, no sé si hay preguntas, me he quedado... Sí, por favor, hagamos... El tema es muy sugerente, hay comentarios, preguntas, cosas que observar. Es parte de un proyecto de investigación y en esa medida creo que hay muchas cosas que decir. Podrías aprovechar ahí, profesor Cristian, Sí, claro, claro. de la información. Tenemos 10 minutos. Todos han tenido 20 minutos de exposición y 10 minutos de diálogo. Vamos a eso. Sí, Alicia. No vimos precisamente la relación entre el periodismo Sí, por eso yo hubiese querido seguir.
¿Sí pudieras relacionar? Sí, eso iba. A ver, el periodismo es una empresa, el diario es una empresa, y es hora que se los digan ustedes. Sobreviven por publicidad. Los periodistas, como decía Pierre Bourdieu, son jornaleros de lo cotidiano. La noticia es lo que llama la atención, lo escabroso, y eso se opone a la filosofía. ¿Cómo hacer para que un filósofo pueda conciliar con eso? Ahí está la dificultad, precisamente. Sí existen, bueno, está Miro Quesada, evidentemente, Sabater sigue escribiendo, Javier Marías escribe, Vicente Verdú también escribe, en El País, etc. Entonces sí se puede. Pero yo creo que el periodista debe tener en claro lo siguiente, que va a ser poco leído, perdón, el filósofo va a ser poco leído y mucho menos entendido. Pero eso no debe amilanar al filósofo. Debe apostar por ir en contra de ese aparato subversivo que es el periodismo, que no te obliga a pensar, sino más bien te obliga a no pensar. Y el filósofo en ese sentido es la salida. Debe apostar por una prosa ensayística, por neologismos, por obligar al lector a cubrir los espacios. El filósofo que escribe no debería darle todo al lector, no, debe obligarlo a pensar. ¿Por qué? Porque el resto del diario no obliga a pensar, simplemente informa. Sí, profesor. Bueno, yo no soy especialista en filosofía. Soy profesor de filosofía en la Universidad Nacional de la Universidad de Huánuco. Y tengo entendido, por ejemplo, que Francisco Miro Quesada Canto Arias tenía una pasión por la filosofía desde muy joven, ¿no? Pero no por las matemáticas. Y que a posteriori se dio cuenta que era vital la matemática y estudió matemática, ¿no? Y que era matemática también, era lógica. Entonces, no sé si eso pudiese explicarnos, pero seguramente que la matemática es importante para hacer filosofía. ¿Y cómo la filosofía sería importante para la literatura, para el arte, por ejemplo? Las matemáticas están en todo, ¿no? No me van a dejar mentir acá los especialistas. Lo que yo trato de batallar son los esencialismos, o las generalizaciones, o los reduccionismos. Si bien es cierto, es importante, creo que se deja de lado o se pierde mucho si no indagamos en otras áreas también. Filosofía y periodismo, filosofía y literatura. Los ejemplos más clichés son Borges, Cortázar, Sábato, Camus, Sartre. Pero son ejemplos más clichés, ¿no? Cuando uno lee ensayos sobre la ceguera de Saramago, Moby Dick de Herman Melville, 100 años de soledad, hay filosofía. Pero preguntémonos tal vez nosotros, si es que nosotros queremos encontrarlo. No me pueden decir que García Márquez no es filosófico. No porque sea una novela tiene menos valor que la crítica de la razón pura. Pero claro, entonces cuando uno ve un Picasso, un Dalí, ¿qué cosa ve? O un Pollock, son los garabatos de un niño. Y por eso tiene menos valor. Estaríamos yendo en contra con todo ese conocimiento que los niños tienen, que está reflejado en el arte y, como le dije hace un momento, en caricaturas como Charlie Brown y Mafalda, por ejemplo. Entonces, hay todavía un grupo de académicos, una línea dura, que considera que exclusivamente las matemáticas y la filosofía dura es el templo del saber. Y creo que se puede enriquecer eso a través de la estética y del arte. Se puede explotar eso.
Yo sé que suena lo que yo estoy diciendo provocador, pero no es algo que yo haya dicho. Es algo que decía Nietzsche, por ejemplo. Y Nietzsche es el abuelito de los posmodernos, de algún modo. ¿No? Entonces creo que se gana más mientras más transdisciplinar uno es. Entiendo lo de las especializaciones, pero mi temor es que la especialización nos lleve a aislarnos del mundo, a no conectarnos con el mundo. Yo creo que la filosofía debería conectarnos con el mundo. Por supuesto que uno puede ser un artista y aislarse del mundo, también puede ocurrir, sin duda. En ese sentido creo que la filosofía te rescataría, debería insertarte en el mundo, no aislarte. Creo que ese es el que es ser filosófico. Eso es lo que decía Russell, ¿no? No hacemos filosofía por las respuestas, sino por los problemas. Es decir, esa tarea es inacabable. Y está bien que sea inacabable. Así debe ser. Sí. Ahora en los nuevos medios digitales habría una forma de un periodismo filosófico, se podría hacer eso en medios digitales. Yo soy escéptico, yo creo que ha quedado claro que soy escéptico porque ahora todo es volátil, todo es inmediato, todo el mundo está pensando en el morbo, en lo que vende, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo igual. Yo tengo un blog personal, por ejemplo, y yo sé que es poco leído, pero no me importa. No busco que exista masivamente, no tengo Facebook, entonces soy feliz así. Creo que hay que intentarlo. Desafortunadamente, creo que el periodismo, tanto el escrito, porque el de televisivo es el más nocivo, no dan trinchera para el académico. O sea, estamos excluidos, porque el académico llega tarde. Lo que ellos quieren son información que venda, información que sea consumida al instante, ¿no? Entonces yo veo el panorama bastante sombrío, pero esperemos pues que no sea así y las nuevas generaciones nos rescaten, ¿no? Esto sería ideal. Sí. El profesor Christopher ha dicho algunas afirmaciones a propósito de algunos filósofos que también a él lo comprometen. Entonces quisiera algunas reflexiones, hasta que tengo ocasión de hacer unas precisiones también, con respecto al tema de Vargas Llosa, por ejemplo, dice que en la vocación del escritor, que el escritor no tiene unos temas previos y decide qué escribir, como si alguien dejara un recado, un encargo o él los imaginara, sino que la realidad misma le sugiere los temas. Él no escribe porque se le antoja ciertas cosas, sino porque en realidad le pide escribir sobre ciertos temas. Con respecto al filósofo, cuando hace la afirmación de que hay que dejar ciertos temas y también ciertos lenguajes, y que no debemos ocuparnos de los esencialismos, ¿estás creando una regla, una norma, o simplemente es una sugerencia en un mundo tan plural donde todas las escuelas filosóficas del pasado y las más recientes conviven en esa idea interdisciplinaria y hasta transdisciplinaria? El profesor Cristian habló de algunos filósofos mexicanos que dicen: la filosofía desea regional y ocuparse sus temas. La pregunta es: ¿de dónde nacen los temas? El tener un tema en la filosofía lo sugiere la comunidad filosófica, lo inventa el filósofo por su propia formación, nace de dónde, de la realidad con la que se encuentra. El filósofo está obligado a pensar en ciertos temas o puede quedarse con los temas que particularmente le interesan. Y dentro de la comunidad, que el profesor Christopher conoce muy bien, la filosofía pop, que nació en Francia y ya tiene muchas décadas, se ocupan de temas filosóficos sobre el deporte, sobre el cine, sobre la delincuencia. Y sin embargo tenemos temas escolásticos y otros temas más. Está sugiriendo una norma, abandonar ciertos temas y crear otros. Eso complica. ¿Dónde nacen los temas? ¿Quién los sugiere? ¿Y cuáles son los grandes temas de esta época? Bueno, esto
los temas, yo sé que parece contradictorio lo que yo estoy planteando. Lo que estoy sugiriendo es renovar, ver nuevas posibilidades, expandir, acordarnos. Pero no estoy sugiriendo, aunque lo parezca, que quiero que los neologismos se impongan, porque eso también va a ser pasajero. Lo que estoy sugiriendo es, en un mundo que ha cambiado y que sigue cambiando, la filosofía también debe seguir cambiando. Entonces, no sería ético si yo dijera mis propios temas. Sería autoritario, dictatorial, hitleriano, que yo diga mis temas. No, son los temas del mundo, pues. El compromiso del filósofo con el mundo y también un compromiso consigo mismo. Entonces, se trata de mantener un balance. Y a propósito de eso, se trata de dar posibilidades, no se trata de dar respuestas. Las respuestas las debe encontrar cada persona, aquel que filosofa. La crítica que se le hace a la posmodernidad es que supuestamente todo vale, pero eso no es exacto. En realidad lo que plantea la posmodernidad es una pluralidad de versiones dentro de un mundo que está cambiando cada vez más rápido y ante el cual los viejos cánones parecen obsoletos. Entonces habría que renovar conceptos que eran válidos en la época antigua, en la época medieval y en la época moderna. Pero eso no quiere decir que todo valga. Eso quiere decir que hay que renovar. Hay que renovar, que nada es constante y que nada es fijo, que todo es volátil. Agradecemos la contribución del profesor Christopher. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Gracias por la pregunta. Gracias. Tienes que pelearla ahí con tus compañeros que ahora ya me odian.